Bueno, en esta clase vamos a hablar del sistema de normas del Mercosur. La vamos a dividir en dos partes. En la primera nos vamos a enfocar en hacer una especie de presentación general del sistema de normas y en la segunda nos vamos a concentrar en el Tratado de Asunción y sus reglas de interpretación. Un sistema de normas del Mercosur que es consistente, coherente con su diseño institucional. ¿Por qué digo esto? Porque es un sistema de normas de tipo intergubernamental. En el Mercosur, a diferencia de lo que sucedió en Europa, donde los estados habían atribuido competencias legislativas propias a una organización internacional para que sean ejercidas precisamente por esta organización internacional, mientras que los estados dejaban de ejercer esa competencia, en el Mercosur esto no se va a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquello es supranacional y el Mercosur es intergubernamental. Los estados no han atribuido a la organización internacional competencias legislativas propias. Los estados han retenido esas competencias normativas que luego las ejercen dentro de su territorio cada uno según su propio orden constitucional, ¿sí? Pero por lo pronto han retenido competencias legislativas. Entonces, ¿para qué se crean esas normas de Mercosur? Bueno, para facilitar nada más que la cooperación entre ellos, ¿sí? Luego, cada uno de los países tendrá que adoptar las normas que correspondan según su régimen constitucional para incorporar dentro de sus territorios aquellas políticas que se acordaron por la cooperación regional. Entonces, partiendo de esta ya diferencia sustancial que existe entre el Mercosur y la Unión Europea, podemos decir que las normas del Mercosur, estas normas intergubernamentales, lo que han procurado básicamente es facilitar, como les decía, la cooperación entre los gobiernos, intergubernamental. Facilitar las instituciones del Mercosur son ámbitos para que los gobiernos concurran, negocien, acuerden algún determinado tipo de política y eso luego se va a expresar en un acto de tipo normativo, ¿sí? Dentro de lo que es el esquema de cooperación del Mercosur. Luego, esa norma deberá ser incorporada al territorio de los Estados miembros. También, muchas veces, dentro de la cooperación intergubernamental, se ha buscado con estas normas, por ejemplo, facilitar la armonización. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, dentro de la Unión Aduanera, todos los actores operen con las mismas reglas de juego o reglas de juego similares. Entonces, sobre todo en los primeros años de funcionamiento del Mercosur, se adoptaron muchas normas por las instituciones del Mercosur para tratar precisamente, como les decía, de armonizar. Por ejemplo, se buscaban armonizar normas técnicas, normas fitosanitarias, reglas que tengan que ver con el transporte de mercaderías entre los Estados miembros, ¿sí? Entonces, también, digamos, es facilitar la cooperación de los gobiernos, pero en caso, un ejemplo concreto de estos es aquellas cuestiones que tenían que ver con trabajar en una armonización legislativa. O también muchas veces tuvo que ver con ordenar el funcionamiento interno del Mercosur, ¿sí? Creando, por ejemplo, estructuras, instituciones, órganos, comités, para que los estados se sienten en esos ámbitos y pudieran negociar algunas cuestiones concretas, específicas, o designando funcionarios, ¿sí? Entonces, en definitiva, todo este sistema de normas fue concebido básicamente para estas cuestiones, ¿sí? Básicamente para facilitar la cooperación de los gobiernos. Y este sistema de normas se va a expresar en distintas fuentes. Esas fuentes están establecidas expresamente en el protocolo Euro-Preto, en el artículo 41, donde se establece que las fuentes de derecho al Mercosur son el Tratado de Asunción y sus protocolos, los acuerdos que se celebran en el marco del Mercosur y sus protocolos, y luego menciona las decisiones del Consejo de Mercado Común, las resoluciones del Grupo de Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur. Estas normas, que están establecidas expresamente, como les decía, en el artículo 41 del protocolo Euro-Preto, han sido clasificadas como normas originarias y normas derivadas. Las normas originarias obviamente son el Tratado de Asunción y algunos protocolos que tienen bastante importancia en materia institucional para conformar la estructura del Mercosur, ¿sí? Entonces son el Tratado de Asunción, las normas originarias y Protocolo Olivos, que establece el sistema de solución de controversias, o el Protocolo Euro-Preto, que establece las instituciones que se encargan de la gestión del Mercosur.
En materia de acuerdos celebrados en el marco del protocolo de Asunción, podemos mencionar aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con todo la gestión de la cooperación entre las jurisdicciones, entre los distintos poderes judiciales de los países miembros del Mercosur. ¿Sí? Eso es un típico ejemplo, que existen en muchas cuestiones, regulando cuestiones de tipo procesal, por ejemplo, en materia civil, en materia penal, todo el tema de los exhortos, la cooperación judicial, las extradiciones. Hubo muchos también que no se pudieron llevar se firmaron, pero luego no pudieron ser puestos en práctica porque los estados no los ratificaron, que tienen que ver, por ejemplo, con las prácticas desleales de comercio provenientes de afuera del espacio o la regulación de la competencia interna. ¿Sí? Entonces, estos son acuerdos celebrados en el marco del protocolo de Asunción. Y después tenemos las normas derivadas directamente de las instituciones, y son aquellas que son creadas a partir de las instituciones, que son las que les mencioné, ¿sí? Las decisiones del Consejo de Mercado Común, las resoluciones del Grupo de Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur. ¿Sí? Ahora nos vamos a concentrar más que nada en las normas derivadas, porque las normas originarias, o sea, del Tratado de Asunción fundamentalmente, nos vamos a dedicar en la segunda parte del curso, donde lo vamos a analizar cómo ha sido caracterizado, cuáles son sus reglas de interpretación, qué se dijo en la jurisprudencia de nuestro país respecto a este tratado, etcétera, etcétera. Así que ahora nos vamos a concentrar en las partes de las normas derivadas, señalando precisamente que, bueno, hablando de lo que son los acuerdos y los protocolos, yo les mencioné algunos, ¿sí? Que a modo de ejemplo de este tipo de acuerdos, realmente hay un número importante de acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción. Están todos señalados, están todos identificados y listados, digamos, dentro de lo que es la página oficial del Mercosur, mercosur.org.uy, ¿sí? De Uruguay. Ahí hay en un link están todos los acuerdos y protocolos que se han celebrado, los países del Mercosur. Hay protocolo, por ejemplo, que tiene que ver con determinar la jurisdicción en casos de accidente de tránsito. Es algo que perfectamente ustedes en el ejercicio de la profesión pueden llegar a encontrarse en una situación de un cliente que tuvo un accidente de tránsito en otro país, y bueno, ahí está el protocolo de San Luis, que es el que va a determinar qué jurisdicción se aplica, por ejemplo, si se encuentran con una situación de ese tipo. Y luego tenemos las normas derivadas, ¿sí? Que son producidas por las instituciones, estas que les mencionaba, ¿sí? Decisiones, resoluciones y directivas. En el Mercosur no está expresamente establecida una jerarquía normativa. No obstante, en verdad la jerarquía viene dada por el órgano que emite esta institución. Tengamos en cuenta que el Consejo de Mercado Común es como el órgano de conducción política, ahí están los cancilleres que se reúnen, ¿sí? Los ministros de Economía. Es un órgano de rango ministerial al que incluso algunas veces también concurren los propios presidentes. Entonces, obviamente, a partir de ahí se estructura, ¿sí? Toda una jerarquía normativa. Tengamos en cuenta que las instituciones del Mercosur, en cierto modo, también están reflejando la jerarquía de las burocracias nacionales, ¿sí? Porque en el Consejo vamos a tener funcionarios de tipo casi de rango ministerial, en el grupo del Mercado Común vamos a tener funcionarios que están entre secretarios y subsecretarios, y en la Comisión de Comercio vamos a encontrar funcionarios de menor rango. Entonces, esa jerarquía burocrática, en cierto modo, luego se termina expresando en jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque muchas veces es el Consejo de Mercado Común que le va a dar instrucciones al Grupo de Mercado Común para que produzca una determinada norma. Y lo mismo puede pasar del Grupo de Mercado Común a la Comisión de Comercio de Mercosur, aunque ésta suele estar acotada a su competencia a temas de comercio. Entonces, si bien no es expresa, como les decía, esta jerarquía, sí está dada por la jerarquía de los funcionarios, ¿sí? Que integran las instituciones. Entonces, estas normas, ¿sí? Decisiones, resoluciones y directivas son normas que son obligatorias. ¿Para quién son obligatorias? Bueno, a diferencia de lo que sucedía en el caso europeo,
donde por ejemplo los reglamentos eran obligatorios tanto para las instituciones como para los estados como para los ciudadanos, acá las normas derivadas del Mercosur son obligatorias para los estados. Son obligatorias para los estados. Engendran una obligación para los estados. ¿En qué consiste esa obligación? Bueno, son básicamente dos obligaciones. Una obligación de hacer y una obligación de no hacer. La obligación de hacer viene dada ya por lo que establece la propia Convención de Viena del Derecho a los Tratados del año 1969, que en su artículo 26, Pacta sunt servanda, obliga a los estados a cumplir con los tratados. Y en cuanto a la obligación de no hacer, viene dada por el artículo 27 de la Convención de Viena del Derecho a los Tratados, que establece que los estados no pueden dictar normas internas que vayan contra las obligaciones asumidas en un tratado internacional. En cierto modo, esta obligación de hacer y de no hacer de los tratados, que por ejemplo también se expresa en nuestros tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, muchas veces estos tratados en sus primeros cláusulas ya tienen normas expresas respecto a estas dos obligaciones. En el Mercosur también se da, obviamente, este tipo de obligatoriedad. En parte por estas normas que les cité recién de la Convención de Viena de Derecho a los Tratados, pero además también porque en el caso del protocolo de Ouro Preto, por ejemplo, establece que en el artículo 38 establece la obligatoriedad para que los estados agoten todos los medios posibles para que se puedan cumplir las normas del Mercosur. Entonces, estas normas derivadas del Mercosur, como les dije, tienen una obligación de hacer, derivada del artículo 26 de la Convención de Viena de los Derechos Tratados y el artículo 38 del Protocolo Ouro Preto, y una obligación de no hacer, derivada del artículo 27 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. ¿Cómo siempre hay que incorporar esta norma o no? El artículo 42 del Protocolo Ouro Preto deja claro que estas normas deben ser incorporadas cuando sea necesario. Muchas veces alguna norma que tiene que ver con regular el funcionamiento interno del Mercosur no es necesario incorporarla porque es una norma que tiene que ver con el funcionamiento interno del Mercosur. Ahora una norma que, por ejemplo, fue prevista para armonizar las legislaciones nacionales en el tema que fuere, vamos a ponerle transporte de mercaderías por caso, como un ejemplo hipotético, en ese caso sí las normas deben ser incorporadas porque necesita ese compromiso asumido a nivel internacional que luego sea trasladado al derecho interno, ¿sí?, de cada uno de los países. Entonces, como muchas veces las normas de Mercosur no determinaban si debía o no ser incorporada una norma y esto generaba mucha controversia en los estados, se determinó que las normas de Mercosur, las normas derivadas, estas que estamos analizando, las decisiones, resoluciones y directivas, deben establecer expresamente si deben ser incorporadas o no al derecho interno de los Estados miembros. Bien. ¿Cómo es el mecanismo para incorporar estas normas? Bueno, eso ya depende de cada país, según su propia organización constitucional, según su propia organización administrativa, si deberán ser incorporadas mediante una ley, un decreto, una portaría, por ejemplo, en el caso de Brasil, una resolución, en el caso de nuestro país, de un ministro, por ejemplo, o una disposición de un director. Entonces, cada país, según su régimen constitucional, adoptará el acto interno necesario para poder incorporar esa decisión o esa resolución o esa directiva. Recién a partir del momento de la incorporación podemos decir que van a nacer entonces derechos y obligaciones para los ciudadanos, para las empresas, para las organizaciones sindicales, para las organizaciones no gubernamentales, para las provincias, para todos, ¿sí? En el caso europeo nosotros vimos que algunas normas tienen, en cierto modo, tienen efecto directo, ¿sí? Pueden ser invocadas por los particulares ante un tribunal en cualquier momento. En el caso del Mercosur, no. En el caso del Mercosur, un particular para poder invocar esa norma del Mercosur ante un tribunal del país, ¿sí?, va a necesitar que haya un acto que la incorpore al derecho interno.
el particular va a invocar el derecho interno. ¿Por qué? Porque las normas son obligatorias para los estados. Obviamente, si el estado no cumple con esa norma, está generando una obligación internacional. Pero el particular va a poder invocarla en un tribunal recién si fue incorporada. Bien, esto en cuanto al efecto de las normas, ¿sí? ¿Qué pasa con el plazo? Bien, las normas del Mercosur, otro de los problemas que están, digamos, en el diseño de este sistema normativo, tienen que ver con que no tienen un plazo. Noten ustedes que cuando yo les estoy hablando, por ejemplo, que las directivas o las resoluciones o las decisiones deben ser incorporadas al derecho interno, son muy parecidas en cierto modo a las directivas de la Unión Europea, que también eran normas que deben ser incorporadas al derecho interno y que prevén un plazo para que los países adopten ese acto de incorporación. En el caso del Mercosur, no se previó un plazo para que los estados incorporen esa norma. Obviamente esto, imaginarán ustedes los problemas que trajo aparejado, porque muchos países prolongaban hasta el infinito o hasta nunca directamente la incorporación de esa norma mercosureña al derecho nacional. En el año 1998 se adoptó una resolución en el Grupo de Mercado Común en el cual se estableció que se iban a establecer en cada norma el plazo para su incorporación. Muchas veces esto no fue cumplido, incluso hubo un laudo, ¿sí?, en el ámbito de un tribunal arbitral ad hoc constituido ya por el viejo protocolo de Brasilia, en el cual se determinó que las normas del Mercosur, aun cuando no tengan un plazo expreso, tienen un plazo razonable para ser incorporadas, ¿sí? ¿Y por qué va a estar dada esta razonabilidad? Esta razonabilidad va a estar dada por el procedimiento que deba insumir en un país para incorporar esa norma al derecho interno. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque tiene que ver en cierto modo con la buena fe. Si un país adopta una norma del Mercosur y esa norma no tiene un plazo, por el pacta sunt servanda, por la buena fe y también por la razonabilidad que insumiría a un país, el tiempo razonable que insumiría un país para incorporar esa norma al derecho interno, es lo que va a determinar ese plazo razonable, ¿sí? Entonces dijo, bueno, si no hay un plazo expreso y hay una laguna que tenemos que llenar, bueno, esa laguna la vamos a llenar con este concepto, la idea del plazo razonable. Entonces, se va a determinar si un país cumplió o no cumplió con la obligación de incorporar en un plazo razonable, examinando si llevó adelante o no llevó adelante los procedimientos para incorporar esa norma en un plazo razonable. En ese caso, que era una controversia contra Brasil, se determinó que Brasil no había incorporado las normas en el plazo razonable. Y por último, vamos a hablar de la vigencia simultánea. Se estableció un procedimiento para que entren de manera simultánea todas las normas en vigor en todos los países miembros. Entonces, se incorpora, cada vez que el país incorpora una norma de derecho interno, la avisa a la Secretaría Administrativa de Mercosur, y a partir de que todos los países incorporaron esa normativa del derecho interno, la Secretaría Administrativa de Mercosur comunica a los países este hecho y 30 días después entran en vigor de manera simultánea en todos los Estados miembros, aunque en verdad muchas veces las normas terminan entrando en vigor de manera asimétrica en cada uno de los países a medida que se van dictando los respectivos actos internos. Bien, esto fue la primera parte, ahora después vamos a pasar a la segunda parte.